Imagina una noche en Jerusalén. La luna, apenas visible entre las nubes, ilumina las calles polvorientas de la ciudad. Los murmullos de la multitud se mezclan con el eco de los cánticos pascuales. Pero debajo de esa calma aparente, una tormenta espiritual se está gestando. En esa misma ciudad, una traición está a punto de desencadenarse. Una traición que cambiará el curso de la historia, pero no de la forma en que siempre hemos creído. Esta es la historia de Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de traición y deslealtad. 30 piezas de plata, un beso y un arresto. Es todo lo que conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay más, mucho más detrás de ese relato? ¿Qué sucedería si descubriéramos que Judas no fue un simple traidor? ¿Y si Judas, en lugar de ser el villano de la historia, fuera una pieza crucial en el plan de Dios para la redención de la humanidad? Hoy, exploraremos uno de los textos más enigmáticos y controvertidos del cristianismo primitivo, el Evangelio de Judas. Un texto que desafía las creencias tradicionales y nos presenta una versión completamente distinta de Judas Iscariote. La noche se vuelve más densa. Jesús y sus discípulos están en la última cena. El ambiente es solemne. Las palabras del Maestro son profundas, cargadas de significado. Mientras todos escuchan atentamente, hay uno que permanece inquieto. Judas, el discípulo que durante siglos ha sido conocido como el traidor, está sumido en pensamientos que lo separan del resto. ¿Pero qué sucede en esa mesa? Mientras los demás apenas pueden imaginar lo que está por suceder, Judas está viviendo un momento único. Según el Evangelio de Judas, es en esa cena donde Jesús le revela un secreto que ninguno de los otros discípulos puede comprender. Un secreto que marcará a Judas de una manera irrevocable. Jesús, con una calma sobrenatural, se inclina hacia Judas y le dice: «Tú, Judas, serás el que lleve mi plan a su cumplimiento. Serás el elegido para hacer lo que los otros no pueden hacer. Sin ti, no habrá redención». Imagina estar en los zapatos de Judas, ser elegido para una misión que, en apariencia, parece una traición. ¿Cómo reaccionarías si el hombre al que sigues, al que amas y respetas, te dijera que debes ser la herramienta que desencadene su sacrificio? El peso de esa revelación cayó sobre Judas como una tormenta interna, un conflicto espiritual que solo él podía entender. Afuera, la ciudad respiraba en calma, pero en el corazón de Judas se libraba una batalla. Sabía lo que debía hacer, y lo haría no por codicia, sino por obediencia a algo mucho más grande que él. Su traición no era el acto de un hombre desleal, sino el sacrificio de alguien que entendía que, para que la luz brille, la oscuridad debía tocar primero. La escena cambia. Estamos en el jardín de Getsemaní. La tensión es palpable. Jesús, orando bajo los olivos, siente que su hora ha llegado. Los discípulos, ajenos al dolor profundo de su maestro, duermen a pocos metros. Y ahí, en la penumbra, aparece Judas. Con pasos pesados, camina hacia Jesús, no con odio ni malicia, sino con el peso de un destino que él ha aceptado. El beso que da a Jesús no es un símbolo de traición, sino el cumplimiento de un plan divino que se había gestado desde el principio de los tiempos. ¿Te has preguntado alguna vez si Judas era consciente de lo que su acto desencadenaría? El Evangelio de Judas sugiere que sí, que él sabía que su traición era la llave que abriría la puerta a la crucifixión, y con ello, a la salvación de la humanidad. Sabía que ese beso en Getsemaní no era el final, sino el principio de una redención universal. Mientras los soldados arrestaban a Jesús y los otros discípulos huían despavoridos, Judas observaba desde las sombras, sabiendo que su parte en el plan estaba cumplida, su corazón dividido entre el dolor y la comprensión. Porque aunque el mundo lo recordaría como un traidor, él sabía la verdad. Sin su traición, no habría crucifixión. Y sin crucifixión, no habría resurrección. Su papel, aunque incomprendido,
fue esencial en la salvación de la humanidad. El Evangelio de Judas, descubierto en tiempos modernos, nos revela una faceta desconocida de este apóstol. En lugar de ser el villano, Judas es presentado como el único discípulo que comprendió verdaderamente el mensaje de Jesús. El único que fue capaz de aceptar el rol más oscuro para cumplir con el propósito más luminoso. Su traición, según este Evangelio, no fue un acto de maldad, sino de obediencia a una voluntad divina que trascendía el entendimiento humano. Pero ¿por qué ha sido ocultada esta historia? ¿Por qué, durante siglos, hemos conocido solo una versión de los eventos? El Evangelio de Judas plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la traición y la lealtad, sobre el sacrificio y la redención. ¿Estamos listos para aceptar una verdad más compleja? Este relato, en lugar de simplificar la historia de Judas, la enriquece. Nos muestra que, en el gran plan de Dios, incluso aquellos que parecen estar en el lado oscuro pueden ser instrumentos de luz. Judas, el traidor, se convierte en Judas, el colaborador en la salvación de la humanidad. En este relato, somos llamados a ver más allá de las apariencias, a entender que en los actos más oscuros puede residir una verdad divina. Nos invita a reflexionar. ¿Y si aquello que juzgamos como malo tiene un propósito más grande en los planes de Dios? Mientras Jesús caminaba hacia su sacrificio final, Judas se retiraba a las sombras, cargando con el peso de una misión que solo él entendía. En los siglos que siguieron, su nombre fue vilipendiado, pero según este Evangelio, Judas era el único que verdaderamente comprendió. Esta es la historia de Judas Iscariote, no como un traidor, sino como un instrumento en el plan más grandioso de todos. Un hombre que, en su traición, facilitó la redención del mundo. ¿Podrías tú haber cargado con ese peso? ¿Serías capaz de traicionar a alguien que amas, sabiendo que, al hacerlo, estarías cumpliendo un propósito divino? La historia de Judas nos recuerda que la verdad no siempre es lo que parece, y que, a veces, los actos más difíciles son los que están más cerca de los designios de Dios.